A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos sean todos ustedes a Buen Provecho. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por estar allí. Nosotros seguimos conmocionados, continuamos aferrados a Dios, porque el mensaje que le mandan a la Venezuela de bien, a la Venezuela que cree en Dios, que cree en la justicia, que cree en la democracia, que cree que los seres humanos todos tenemos el derecho de pensar diferente y que solamente en la democracia las personas que pensamos diferentes, como debe ser, porque todos somos distintos, podemos convivir bajo ese manto. Ese manto que es un manto de legalidad. Por estos días me comentaba alguien que con mis artículos estaba dando luces. Yo agradecí el comentario, pero le respondí a esa persona: yo en mis artículos estoy escribiendo con sentido común. El sentido común que me da ser una demócrata irreductible. Cuando somos demócratas irreductibles, creemos en un marco legal que rige nuestras vidas a diario, que no se rompe, que no acepta la violación de la Constitución y de las leyes. Cuando tenemos ese norte, cuando tenemos esa premisa, cuando tenemos esos principios, esos valores, pues nos es muy fácil señalar cuál es el camino. El camino es la legalidad. El camino es la construcción de un Estado muy pequeño y de un país muy grande. De un Estado que no dé dádivas. De un Estado que no se crea rico. Un Estado que entienda que la riqueza la otorgan los hombres y las mujeres de bien que trabajan diariamente. Qué ricos son los países y las naciones donde hay grandes industrias, grandes fábricas, grandes empresas. Medianas, pequeñas, donde hay hatos que producen leche y carne, donde hay fincas y fundos que producen alimentos, sin tocar un dinero del Estado, sin esperar nada del Estado. Entonces no es difícil escribir cuando yo escribo, porque yo escribo bajo esos parámetros. Esas son mis bases. Mis bases son la conformación jurídica del Estado, de la nación. ¿Qué son los poderes públicos? ¿Cuáles son sus funciones? Conozco la importancia para nosotros como ciudadanos, cuando lo somos, de un tejido institucional, que es lo que soporta a las naciones. Las instituciones trabajan para los ciudadanos, no trabajan para una personalidad individual. Cuando esto ocurre no hay país, no se puede llamar país. Donde no hay justicia no hay país. Porque ya los países, y vivimos tiempos modernos, tienen calificaciones, tienen estándares. Es un territorio dominado por X número de personas. Cuando usted ve esos países desarrollados, donde todo funciona, que a todos les gusta ir y caminar, bueno, casualmente en esos países hay democracia. Y la democracia se fundamenta en principios y en valores. Esos principios y en valores son los marcos legales. Los funcionarios que trabajan para el Estado respetan. Pero cuando les digo que respetan, es que son incapaces de quebrantar las constituciones y las leyes, y mucho menos quebrantar el cargo que ejercen, desde el más alto cargo hasta el más pequeño. Hay compromiso del ciudadano, del policía, del representante del Ministerio Público, de las policías de investigación, de los cuerpos de seguridad del Estado. Trabajan para el Estado. El Estado no es un hombre. El Estado no es un partido político. El Estado no es el que da dinero.
el que da cajas o misiones, no. El Estado es la representación jurídica de una nación. El único lugar donde usted puede vivir en paz es en el lugar donde está instaurada una democracia. Las democracias no son las que cometen errores, son los hombres y las mujeres encargados de preservar las democracias los que cometen los errores. Y son los ciudadanos los encargados de velar y vigilar porque sus democracias sean tan sólidas que puedan pasar 1000 acontecimientos, graves o no, y la democracia se mantenga intacta. La democracia se fortalece con la crítica. Es tan fuerte que la aguanta, recapacita y avanza. La democracia depende de un pueblo educado, que entienda que el voto no se vende, que entienda que el voto se escribe con mayúscula porque es un derecho universal, creado, diseñado y escrito para que los pueblos no vuelvan a vivir la barbarie que ocurrió antes de esa línea que nos separa, del antes y después de la Segunda Guerra Mundial, del comunismo. Porque llegan estos regímenes a pueblos desolados, desesperanzados y sobre todo mal educados. Bueno, habiendo terminado este editorial, quiero darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Daniel Barnaghi, a quien voy a atropellar a preguntas. No es una violación de los derechos humanos porque solamente el Estado viola los derechos humanos. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Pero te voy a caer a preguntas. Pero soy covoluntario de eso, así que, bueno, un placer estar de nuevo con ustedes. Ofrezco una disculpa. Tuve que tomarme un breve receso por razones de trabajo, de exceso de trabajo. Cada vez somos menos profesores en la universidad y cada vez los pocos que estamos tenemos más trabajo. Así que, bueno, encantado de estar contigo y con toda nuestra querida audiencia. Los extrañaba, así que bueno, tenemos mucho de qué hablar hoy, Thais, mucho, absolutamente mucho. Así que bienvenidas tus preguntas, que yo también te voy a hacer algunas a ti. No, a mí no, aquí el profesor, de eso no te escapas. El doctor, el PhD, el profesor universitario, eres tú. Yo soy una simple ciudadana de este país. Además soy irreductible como ciudadana, irreductible como demócrata. Pero yo te quiero preguntar, porque escucho mucho la palabra cambio. La gente quiere cambio, el país quiere cambio, Venezuela quiere cambio. Ha pasado un hecho atroz. Los venezolanos de bien estamos todavía en shock, creo yo. Por allí escuché a un diputado de Primero Justicia que decía, Venezuela está conmocionada. Siendo bien honesta, Daniel, ¿tú ves a Venezuela conmocionada? Fíjate, Thais, yo lamento mucho la respuesta que voy a dar. Yo veo conmocionados a algunos ciudadanos, pero yo no veo conmocionado al país. Eso es lo que a mí me tiene a su vez doblemente conmocionado, porque una cosa es el hecho, lo ocurrido, la tragedia inconmensurable de lo que ocurrió, y todos sabemos de qué estamos hablando, pero otra cosa es cuando tú te das cuenta que la conmoción no es social, sino la conmoción está en algunos individuos, en algunos pocos líderes de opinión, en muchos allegados, en muchas personas cercanas de una u otra manera, personas que naturalmente se sienten afectadas por esta tragedia, pero no a la nación, no al país como un todo. También me conmueve que yo he visto una cantidad de réplicas, por llamarlo de alguna manera, al terremoto tan horrendo que ocurrió ayer, por la prensa extranjera de distintas partes del mundo. Acaba de salir, de hecho, una nota de la Casa Blanca, que la podríamos leer un poco más tarde. He sabido de algo de prensa en Europa que también se hace eco de este terremoto de ayer, porque es un terremoto en términos humanos, obviamente. Emocional, integral, ético, filosófico, moral, material, porque obviamente esto es una tragedia
todo lo que ocurrió y todo lo que significa, pero yo no estoy viendo la conmoción de la nación. Yo no estoy viendo que las ciudades se estén paralizando por lo que ocurrió, cuando eso es lo que ameritaría. Ojo que es una protesta, una concentración, estar en las iglesias, no estamos hablando, de esa, y perdón que te interrumpa, claro, Daniel, pero hay que aclarar que nosotros no estamos pidiendo que salga una avalancha a ir a ninguna parte a buscar a nadie. Se trata de la protesta espontánea de quien está indignado, aunque sea en la puerta de su casa. Sí, es que ese es el punto, ¿no? Yo creo que cuando una sociedad se conmueve ante un hecho, tiene muchísimas maneras de manifestarlo. No tiene por qué ser exactamente paralizar nada, pero sí de alguna manera mostrar el sentimiento que genera la acción. Y además que el mundo lo vea también, y ¿no? que el mundo, naturalmente. Entonces, claro que es un poco desilusionante pensar que los últimos muertos que ha tenido el país en sus protestas o personalidades individuales que de alguna manera han llevado a cabo acciones que han terminado en la finalización abrupta de su vida. Por ejemplo, el caso de Oscar Pérez, pero también podemos hablar de los más de 120 muertos en las protestas del 2017, en los más de 80 muertos de las protestas del 2014, si bien ese número yo no lo tengo muy claro, pero también los más de 350.000 muertos por razones de inseguridad, donde inseguridad va entre comillas, desde el año 1999. Entonces, ¿dónde está el país que está clamando por sus muertos? El 11 de abril. Ni hablar. ¿Cuántos saben cuántos cayeron el 11 de abril? Tanto de aquel lado como de este lado. Es que ese es el punto. Entonces, bueno, y podemos ir mucho más atrás, podemos hablar del 92, etcétera. Entonces, siento que es una sociedad que como sociedad, no como individuos, se está desensibilizando, está perdiendo su capacidad de empatía con las grandes tragedias dentro de una sociedad, como son este tipo de muertes. Y naturalmente eso significa que la proclividad que tiene la sociedad como tal para generar de ella misma un cambio, pues es cada vez menor. Pero eso, otra vez yo quiero insistir, yo separo muy bien sociedad de individuos. Obviamente hay una gran cantidad de individuos que están absolutamente conmovidos y conmocionados con todo lo que ha pasado. Y lo vemos en escritos, y lo vemos en las redes sociales. Pero esos son individuos. Sin embargo, dejando de lado el tema del liderazgo mesiánico, de que venga un gran salvador que mueva a toda la sociedad en otra dirección, las sociedades que son cada vez menos empáticas y más anómicas, son las que tienen la menor capacidad de cambiar sus propios destinos. Y me temo que, bueno, en cierta forma estamos un poco delante de eso. Sí, por eso te preguntaba, ¿quiénes quieren cambio? Porque el cambio, el qué hacemos, el qué voy a hacer, yo no puedo solo. Todas estas son planteamientos muy retóricos de muchos que se sienten atropellados, sí, atrapados, sí, encerrados y no saben qué hacer. Sí. Se supone, Daniel, y tú esto lo sabes, debes saber mejor que yo, que se llama sociedad porque cada uno de esos individuos que tú has mencionado son socios en un asunto que se llama país, ¿no? Cuando tú tienes una sociedad con un grupo de personas, pues se asocian con un interés común. En el caso de las sociedades, de los países, es porque esas naciones es el asunto en común. ¿Somos entonces una sociedad? Fíjate, quiero responderte tu pregunta, me parece importante y pertinente, a través de unos nuevos modelos que no son nada nuevos, pero que de alguna manera están recobrando importancia en la teoría política de la concepción del Estado, que es el modelo del Estado condominio, donde de alguna manera el gobierno y el Estado lo que hacen es administrar los bienes que son de las sociedades, pero que realmente no tienen ninguna propiedad sobre ellos. En ese sentido, el modelo de condominio para el país, que no siempre es aplicable, eso tiene una teoría por detrás, parte de la premisa que tú estás señalando, y es que todos los habitantes de un país somos socios y nos convertimos en una sociedad, por cuanto los intereses tanto materiales como pragmáticos, como éticos, como materiales, como
desde todo punto de vista, como de ideales, como de símbolos, como de cultura, nos unen para defender lo que es nuestro patrimonio. Eso es un poquitico de lo que habla. Tú lo que estás apuntando es exactamente hacia eso. El problema viene cuando pareciera que el presidente o la junta de condominio es tan poderosa que anula por completo la voluntad de todos los propietarios para tomar decisiones de espaldas a ellos. Y creo que eso se trata un poco de lo que se está viviendo. Daniel, podríamos hacer la comparación, y ya tenemos que ir a una pausa, pero voy a dejar la pregunta en el aire. Podríamos decir, yo creo que eso es así, podríamos decir que el presidente de un país es el conserje. No me vas a responder todavía porque ahí vienes con todos tus cañones. Es un conserje el presidente de un país. Nosotros como junta de condominio o como asociación de vecinos somos los que nombramos al conserje. Y en tu condominio o en tu asociación en la asociación de vecinos tú tienes unas normas que el conserje que tú contratas y a quien tú le pagas el sueldo debe cumplir. ¿Puede el conserje hacer lo que le da la gana en tu edificio, en tu condominio o en la asociación de vecinos? Ya volvemos, amigos, con el doctor Daniel Barnaghi, su espacio aquí cada miércoles en Buen Provecho, libertad sin adjetivos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos en Buen Provecho. Quiero agradecer a la señora Arcilia Díaz, Daniel, de la parroquia Caucahuita. Está súper contenta porque ya tiene señal de RCR, Radio Caracas Radio. Qué bueno. Dice, gracias a Dios y a cada uno de los técnicos que trabajaron duro para que sea posible. ¡Wow! ¡Qué bonito mensaje! Y bueno, en nombre de la señora Arcilia, todos nuestros oyentes que estuvieron tan preocupados desde el día sábado, que escribían, que preguntaban por las redes sociales, y bueno, y quienes no tienen redes sociales como la señora Arcilia, que se quedaron en blanco o en negro, Daniel, porque no sabían lo que estaba pasando. Sí. Y bueno, ya gracias al esfuerzo. El esfuerzo, hay que ver la cara al esfuerzo, ¿no? Sí. Bueno, yo no soy solamente oyente, ancla contigo en este programa de verdad excepcional de RCR, por lo que me siento parte de la familia. Yo también soy oyente. Así que como oyente y como parte de esa audiencia, también pues quiero agradecerle a
a Jaime Nestares, ahorita vamos a presentarlos, pero al equipo técnico de la radio, que de verdad trabajó incesantemente para recuperar la señal. Y es una señal que es el último bastión de la libertad en el país, sobre todo de la libertad de comunicación. Sí, así que bueno, mis felicitaciones al equipo técnico de la radio. Hablando de la libertad de prensa, la libertad de comunicación y todo eso, ayer cerró un programa radial. Sí. Voy a leer el tuit de nuestra compañera Idania Chirinos, que nos está escuchando desde Bogotá, porque un beso, Idania. Mientras prepara su programa la tarde, todos los días allá en Bogotá, en NTN 24, nos escucha para ponerse al día y entonces así activar su programa y la media hora que le dedica todos los días a Venezuela, su tierra, su país. Dice Idania, el colega y amigo Alonso Moleiro se despidió al aire. Hasta hoy los estuvimos acompañando en Gente de Palabra, 90.3 FM en Caracas por Unión Radio. Conatel ha ordenado nuestra salida del aire. Insisten en callar a los medios. ¿Qué pasa con el mensaje? Bueno, uno más y estamos seguros porque sabemos a qué nos enfrentamos, que no será el último. Daniel, no te me vas a escapar de la pregunta que te dejé al aire. Ya se está intentando. Aun cuando ya me la estabas más o menos respondiendo cuando estábamos en la pausa, pero yo hago la analogía del conserje, porque yo entiendo que el señor que está en la presidencia de la República, que el tren de ministros, que los gobernadores, alcaldes, concejales y cada funcionario que trabaja para el gobierno o para el Estado, yo soy su jefe porque yo le pago su sueldo. Por eso lo puedo llamar conserje. Sí, fíjate, tú estás planteando algo que me parece que es sumamente importante trabajar con cierto grado de extensión. La diferencia básica entre el socialismo y la democracia tiene que ver con que el socialismo parte de la premisa de las jerarquías partidistas. Es decir, el presidente del partido comunista, los mandatarios de alguna manera, los distintos mandatarios, los ministros, tienen un rol de superioridad sobre el resto de la población, porque es un modelo donde los jerarcas son los que pisan a la sociedad para mantener la raya. Ese es el modelo socialista y el modelo comunista en general. El modelo democrático parte de la premisa de que mientras más alto está en esa jerarquía una determinada persona, más servidor público es. Un caso interesante que no tiene nada que ver con la democracia, pero sí con la cultura, es el imperio japonés. La parte civil del imperio, desde el primer ministro, su gabinete y hacia abajo, se tienen que inclinar mucho más delante de cualquier ciudadano común que al revés, porque el grado de inclinación de estos funcionarios mide el grado de lo bajo que están en la escala social. Y si bien es un primer ministro y son ministros, ellos ante cualquier persona pública tienen que inclinarse mucho más que la persona pública ante ellos. Ese concepto está muy claro. Ellos son los servidores públicos y punto. En democracia también es así. Obviamente hay distintos tipos de ego. En Occidente estamos como muy acostumbrados a estos grandes egos de presidentes y de primeros ministros, pero en otras latitudes del mundo no funciona así, no es así. Aunque las personas están en altísimos cargos, no son personas egoicas y además el sistema político no se los permite. Entonces está como muy clara la concepción de que los presidentes, primeros ministros, gobernadores y distintos ministros con cartera o secretarios, como se llama en otros países, son los servidores públicos. Y de alguna manera el conserje o el presidente de la Junta de Condominio, como lo quieras ver, es en realidad el articulador de las exigencias de la población, que son los propietarios, que es el verdadero dueño, ese sumatorio individuo de los bienes de esa nación, del patrimonio de esa nación, donde patrimonio es tanto el tangible como el no tan tangible, como es el tema cultural que hablábamos antes. Eso en los sistemas comunistas y socialistas es exactamente al revés.
arriba está el gobierno, abajo está el pueblo, y el gobierno tiene que mantener pisado el pueblo porque es la única forma de controlarlo. Hay distintas técnicas y métodos para controlar a una sociedad. Eso está escrito y eso es tan antiguo como los griegos y mucho antes también. Está perfectamente claro en la literatura de la política cómo se mantiene el control de una sociedad. Y bueno, una de las formas de controlar la sociedad tiene que ver con el aspecto psicológico, con el desánimo, con generar desinterés, con generar esa sensación de que el individuo se iguala a la nulidad, de que ser individuo es lo mismo que ser nulo, porque digamos su capacidad de acceder a una respuesta por parte del Estado es prácticamente imposible, es impensable. Ahí es donde viene el desánimo. ¿Y no es primitivo que tú te dobles ante un gobernante? ¿No es primitivo? Los tiempos modernos no exigen que sea al revés. En mi opinión, los sistemas de izquierda son sistemas absolutamente arcaicos, antiguos, pero además son antinaturales. Mira, aquí el señor Milton Perret, en el chat de YouTube, me dice: Thaís, hay pocos lugares donde no hay democracia, como Singapur, que es de los más prósperos. Exacto. Es cierto que hay países... ¿A cambio de qué? Donde hay muchísimo dinero, donde hay una prosperidad aparente desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero no necesariamente esa prosperidad es la prosperidad dentro del hogar. Son sistemas basados en algunas de estas naciones, en sistemas de castas, tienen religiones, algunas son orientalistas, otras son árabes o musulmanas ortodoxas, donde de alguna manera hay una diferenciación de género, hay poca o ninguna libertad en términos individuales, si no son sociedades machistas, hay miles de formas de aparentar en términos, digamos, comunicacionales, insisto, una prosperidad, pero que en la realidad está muy lejos de eso. Eso se parece mucho a las personas que dicen, pero bueno, que se queden con su comunismo, pero que lo dejen a uno trabajar, ¿no? O las personas que dicen, que son muchas, aquí todavía las cosas están bien para hacer negocio. O sea, que ¿qué te importa que estén los calabozos o las mazmorras llenas de presos políticos? ¿Qué te importa que hayan arrasado con los medios de producción y tú todavía crees que puedes tener un negocio o una industria aquí? Sí, ¿Qué te importa que la justicia no sea imparcial, sino que sea como lo determina la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en un informe del año 2002? Es una justicia provisoria. Y eso, cuando se dice provisoria, justicia provisoria, en el mundo moderno se disparan las alarmas de alerta, claro, porque saben lo que eso significa y lo que viene, ¿no? Claro. Lo que estamos viviendo. Daniel, quiero darle nuestros números de teléfono a nuestra audiencia porque queremos hacerles una pregunta. ¿Usted es demócrata? ¿Se considera un demócrata? ¿Conoce cuáles son los indicadores democráticos establecidos por la ONU para poder calificar a un Estado como una nación democrática? Llámenos al 0212-482-9750 y hacemos esta encuesta y hacemos esta pregunta, Daniel, porque el sábado tuve que escribir un artículo titulado "En Venezuela hace falta un Pérez Jiménez", entrecomillado, no es que yo lo digo. Y creo que la gente no entendió o juzgó a partir solamente del título. Sí, porque muchos no leen y ese es un problema grave, gravísimo que tenemos. ¿Tú crees que la sociedad venezolana es una sociedad demócrata o democrática? Sí, fíjate, es interesante esa pregunta y la voy a responder a través de algunos estudios de cultura política. Los estudios de cultura política, el primero que se hizo en el país fue en 1973. O sea, apenas 15 años después de haber finalizado la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ya en ese momento se veía que la noción de democracia en el venezolano era contradictoria. De alguna manera sentían, pensaban, era el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que la democracia era el mejor sistema o el sistema que se prefería, pero también se buscaba a un hombre fuerte, digamos, esa evocación de lo que fue Simón Bolívar en su faceta más autoritaria, donde a través de decretos y de leyes se gobernara el país. Entonces, eso genera una contradicción muy profunda en la cultura política del venezolano, que a medida que fue avanzando lo que se mal llama la Cuarta República, se fue profundizando, donde
los valores, por ejemplo, de los estudios de opinión pública entre el año 98, 99 y 2000, sobre todo 98, 99, lo que realmente se buscaba era un hombre fuerte que desconociera las instituciones democráticas del país. Eso está en los estudios de opinión pública. Y lo hizo, lo Eso hizo fue Hugo Chávez Frías. exactamente lo que hizo el expresidente Chávez. Fue generar un estado paralelo donde eran las misiones, donde era el decreto, donde era el programa Aló Presidente, la manera de gobernar el país, dejando de lado la verdadera funcionalidad o buscando optimizar y mejorar el funcionamiento de las gobernaciones, de las instituciones públicas. Entonces, ¿a dónde llega eso? Bueno, en una desoperacionalización de las instituciones democráticas. Me da mucha risa, me dice el señor Alejandro, que además, ¿cuántos venezolanos hablan así, no? Como si me conocieran. Como los miembros de tu partido Acción Democrática, Thaís Peñalver, que no les importa los presos y solo llaman a elecciones y se dicen demócratas con 20 años sin renovar su directiva. Bueno, debe ser que el señor Alejandro vio mi carnet de Acción Democrática y por eso dice que ese es mi partido Acción Democrática. Vamos a investigar un poquito antes de... Porque es que nos estamos quedando sin medios de comunicación, Daniel, y a mí me preocupa, y tú eres experto en eso también. Van a quedar las redes sociales. Sí, eso es lo que da miedo. Y entonces, cuando queden las redes sociales, tiene que quedar personas, de verdad, de muy alto nivel. Busquen, hay fuentes abiertas. Y hay las personas públicas, como yo, mi vida son fuentes abiertas. Averígüelo, antes de dispararme, averigüe. Porque cuando yo hablo como hablo, no creo que a esta Acción Democrática, ni escribo lo que escribo, no creo que le guste a esta Acción Democrática de hoy lo que yo digo. Es además una cosa así también de sentido común, muy sencillito, no se necesita ser PhD para entenderlo. Tenemos 2 llamadas, Daniel. Sí, pero antes de darle entrada a la llamada, sí me gustaría mucho hacer una aclaratoria que me parece súper importante. Nos están preguntando, si dices que se mal llama Cuarta República, ¿por qué lo digo? Lo digo porque los historiadores hicieron una demarcación taxativa de lo que significa las repúblicas, donde la primera, la segunda y la tercera república tenían que ver con el fracaso del proceso de independencia de España. ¿Okay? El expresidente Hugo Chávez de alguna manera consideró, dentro de su noción, de que los 40 años que fueron de democracia fueron de alguna manera el resultado de una intervención de una potencia extranjera, cuando en realidad fue exactamente al revés. Hablar de Cuarta República en términos historicistas, o por lo menos como yo entiendo la historia y como se ha escrito la historia de Venezuela, y obviamente puede estar equivocado, tendría que ver con que hubo una capitulación de la República venezolana ante una potencia extranjera durante esos 40 años, que en ese caso sería España, y donde de alguna manera él se erigió a sí mismo como un nuevo libertador, cuando el expresidente Hugo Chávez no fue ningún libertador, no hubo ninguna guerra, ninguna batalla. Él lo único que hizo, el acto, digamos, belicista que hizo fue intentar tumbar un golpe, o sea, a través de un golpe de Estado, un gobierno perfectamente establecido. Yo lo llamo la era democrática. Exacto. Sí. Exacto, y la era civil. Además. Y la única, 40 años nada más, sí. Por cierto. Nos está llamando Halim Wora desde La Bonita, la Florida. Adelante, por favor. Buenos días. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, quería compartir una experiencia que tuve. Pues, planeé mis vacaciones con mucho esfuerzo y en los buscadores de agencias de viajes que hay ahorita, varios servidores, Orbis, Travelocity, lo que sea. Era muy curioso, yo ponía destinos de mi ciudad saliendo de mi ciudad hacia Portmar y salía 0 resultados. Canaima, 0 resultados. En ninguno de los buscadores hay ninguna opción para ir a pasear a Venezuela. Tengo un hijo de 3 años, muero de ganas de enseñarle mi país, muero de ganas de enseñarle de dónde viene él, de caminarlo por el malecón de San Félix, y no existe, no hay esa infraestructura, tristemente. Que sería muy bueno poder llevar dólares de aquí para allá a través del turismo, pero no, siempre se resume en una remesa miserable, mal pagada, que les hace nada para poder sobrevivir.
En todo caso, también tuve la ocasión de visitar la República Dominicana, una isla que quiero muchísimo, una gente que me lleno de melancolía porque me recuerda mucho a nuestra gente. Y nada, muchos venezolanos trabajando en los locales comerciales, en la hotelería no hay muchos venezolanos, más que todos los bienes del comercio, atendiendo a la gente en los restaurantes con mucha humildad, con una sonrisa grande, con muchas ganas de emprender. Y cada vez que yo tenía ocasión de conocer a un local dominicano, a una persona dominicana, les pedía que por favor los trataran bien y que les dieran una oportunidad a los venezolanos que vienen de pasar mucha necesidad. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Yo coincido con usted que hacer turismo dentro de Venezuela se ha vuelto una cosa prácticamente imposible, es una gran hazaña y eso es algo lamentable. Venezuela para mí es el país más bello y más completo del mundo. Pero sabes que yo he visto y quisiera recomendarle que siga por las redes sociales a Valentina Quintero, quien con su hija está llevando adelante una campaña propia para elevar el nivel de todos los monumentos naturales que tiene Venezuela, todas las bellezas naturales que tiene Venezuela. Yo creo que si usted se pone en contacto con ella, pues podrían hacer juntos un muy buen trabajo. Esa es la Venezuela que tiene que juntarse, la Venezuela que tiene sueños, la que sabe que algún día esto va a terminar y tenemos que estar aquí para construir al nuevo país, a la nueva Venezuela. Ya volvemos, vamos a una pausa, Daniel, ya regresamos y tenemos 2 llamadas en espera. Por favor, no se vayan, que ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, al aire. ¿Tenemos llamadas, Daniel? Allá, yo tengo una aquí. Tenemos la llamada de Alfonso Becerra del Valle. Adelante, señor Becerra. Bienvenido. Buenas tardes, buen provecho. Saludos a la audiencia, a Radio Caracas Radio. Bueno, mira, con respecto al artículo de Thaís, les leo, tal cual. Caracas, 19 de enero de 1968, el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Obrero... Tú tienes una hemeroteca particular. Yo estoy convencido de eso. Se complacen en invitar a usted y a su distinguida familia a la inauguración por el señor presidente de la República, doctor Raúl Leoni, de las siguientes obras. Presten atención. Avenida Intercomunal del Valle, Instituto de Comercio del Valle, que es el muy conocido hoy, Liceo José Ábalos. Colocación de la primera piedra del Liceo Diego de Lozada. Y finalmente prolongación del centro comercial de Coche. Y te digo, infraestructuras como la del Liceo José Ábalos y del Diego Lozada no vuelven más. Son obras de la democracia. Porque fue Raúl Leoni, tal y como dice aquí, en la tarjeta en el 68. Y el centro materno infantil del Valle iba a ser antes la maternidad del sur, y la primera piedra la puso Blanca Rodríguez de Pérez. Esto es muy importante que se recuerde, que si hay méritos, si hay obras de la democracia venezolana.
Y ese artículo tuyo es muy bueno, pero había que leer al final, como dice Daniel, al final del artículo. Y a veces la gente decía, aquí lo que hace falta es una cachucha. No, nada que ver. La democracia tiene nuestros propios valores y nuestros propios referentes que podemos emularlo y copiarlo, pues. Buenas tardes. Sí, pero Muy buenas tardes. Alonso, no defendimos a la democracia, eso fue lo que pasó. Y en ese artículo derrumbo el mito de quienes dicen que Pérez Jiménez construyó esto. Bueno, cada quien tiene derecho a venerar a un tirano, a un dictador, una persona que tortura, una persona que asesina con sus cuerpos de seguridad. Tenemos la llamada del señor Francisco Romero desde el estado Vargas. Adelante. Ahí, buenas tardes, mi saludo y respeto para ti, para Daniel, mi saludo y respeto, y para todos los oyentes, mi saludo y respeto igual. Gracias. Gracias. Bueno, realmente es preocupante, ¿no? Cuando podemos ver la muerte del concejal. Tenemos que darnos cuenta, realmente es preocupante cuando el Estado, que es el que está en obligación y el deber de resguardar la vida de cada uno de nosotros, pues es lo que sucede. Ya de hecho, el Estado es responsable en cabeza del presidente de la República de Cultura Nacional. Pues ellos son responsables de lo que pasó. Y ellos saben qué pasó. Ellos tienen que hacerlo saber qué fue lo que pasó allí, porque no le creemos. Lo que ellos dicen no le creemos. Entonces, fíjense, un Estado donde ya no tenemos información, porque fíjense, fue bastante preocupante cuando una semana Radio Caracas Radio nos informaba. Nosotros le damos gracias, ¿verdad?, a los técnicos y a la directiva de Radio Caracas Radio, oye, que con esfuerzo, ¿verdad?, pudieron ellos, bueno, resolver este grave problema, porque no tenemos información. Pareciera ser que, y es así creo, que es la única emisora, oye, que nos tiene informado, y es que la que realmente da con la democracia. ¿Qué es democracia? Democracia es porque yo en este momento estoy hablando con ustedes, y con lo que me están escuchando. Democracia es cuando se respeta la propiedad privada. Democracia es cuando se respeta la vida. Democracia es cuando queremos que un país, ¿verdad?, que nuestros funcionarios sepan cuál es el papel que le corresponde. Son funcionarios públicos, los jefes del país. Entonces, cuando uno se respeta eso, por supuesto que no hay democracia, y para allí vamos, porque cualquier policía que me agarre a mí, bueno, puede hacer lo que él quiera conmigo. ¿Por qué? Porque no se respeta mi vida, ¿entiendes? Entonces, eso no es democracia. Entonces, fíjese, por ejemplo, una persona civil no tiene por qué ser llevado a ramo verde, porque yo no soy militar, yo soy civil, pero fíjese, allí lo llevan, y que fíjese lo que hacen con nosotros. Entonces, sí, así es. Bueno, yo creo que los venezolanos que llaman a cada Radio Caracas Radio están pero muy claros de lo que está pasando. Quiero hacerte otra pregunta, Daniel. ¿Para por alguien el comunista que quiere instaurar su modelo con sus adornitos, como lo que está pasando aquí? ¿Para por alguien le conmueve la muerte de los niños que no tienen medicina, de los enfermos crónicos que no tienen medicamentos, de aquellos que mueren en los hospitales públicos porque al tener ellos el control de los insumos médicos no los distribuyen y esas personas los conmueve, les quita el sueño? ¿Para por alguien el modelo comunista? Sí, fíjate, me importa, creo que esa es una de las preguntas que yo más te agradezco, porque me permite hablar de uno de los textos que me parece más importante leer en estos tiempos. Reconozco que es un texto muy largo, es muy pesado. Además es una compilación, un libro de 1997, tiene ediciones posteriores. Se llama El Libro Negro del Comunismo, Crímenes, Terror y Represión. En realidad es un libro que sale de Francia. Su editor es Stéphane Courtois, del Centro de Investigaciones Científicas de Francia. Y te quiero leer un pequeño pedazo que está en la introducción del texto. Y dice lo siguiente, es una cita textual del libro: el comunismo real puso en funcionamiento una represión sistemática hasta llegar a erigir, en momentos de paroxismo, el terror como forma de gobierno. De acuerdo con las estimaciones realizadas, cita un total de muertes que se acerca a la cifra de 100 millones de la siguiente manera: 20 millones en la Unión Soviética, 65 millones
en la República Popular China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en los regímenes comunistas de Europa Oriental. Ahí yo hago un paréntesis personal, estoy seguro que esa cifra es mayor. 150.000 en Latinoamérica, 1,7 millones en África, 1,5 millones en Afganistán. 10.000 muertes provocadas por el movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder, y de 38.000 a 85.000 en España en la época de la represión de la guerra civil. Yo creo que ahí está una pequeña parte de la respuesta a tu gran pregunta. Los sistemas comunistas son sistemas que están puramente orientados a la tenencia del poder, no a la tenencia del logro en términos de desarrollo social. Tú nunca vas a ver a ningún comunista, a ningún socialista, nunca, hablar de los logros reales en términos de desarrollo socioeconómico, sociopolítico, ambiental, medioambiental. Eso nunca es importante. Lo que es importante para alguien de izquierda es la tenencia del poder para, a través de la excusa de la justicia social, hacerse él mismo indefinidamente, hacerse de los tesoros de la nación y garantizar la perpetuidad en el poder por el poder en sí mismo. Eso es lo que resume de alguna manera la totalidad de los sistemas de izquierda que hemos vivido desde el primero que se instauró como tal, que fue en agosto del 1917, en ese momento llamada la Rusia imperial, que se convierte en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que también sabemos perfectamente bien cómo terminó. No, bueno, y cómo comenzó también. Comenzó asesinando a una familia completa. Por supuesto. Comenzó con sangre. Los asesinaron a todos. Habían niños, había mujeres. Lo que mal comienza, mal termina. Así comenzaron con sangre, y bueno, el trayecto fue también con sangre hasta que acabó. Por eso decimos en este programa, no sabemos cuándo, pero nada es eterno porque vivimos tiempos modernos. Ya volvemos, y ya es nuestro último segmento. Se pasó el tiempo súper rápido, Daniel. Ya regresamos, amigos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81, no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos de vuelta y bueno, hay muchísimos mensajes en el Dilo. Están muy contentas las personas que escuchan desde su radiecito a Radio Caracas Radio. Y nos dice la señora, a ver, no veo bien su nombre, pero bueno, nos dice: buenas tardes, Thaís. Pensé que me habían cerrado la emisora. Gracias a Dios, soy un oyente de esa tremenda emisora como RCR. No hay una igual. Al señor Pedro Medina, sigan echando pa'lante. Bueno, aquí estamos hasta que nos permitan y el cuerpo aguante también, ¿no? Porque para nosotros no es distinto la situación que se está viviendo en Venezuela. Padecemos lo mismo que ustedes, estamos en igualdad de condiciones y como ustedes también, todo lo que tenemos ya ha perdido valor. No te me vas a escapar, Daniel Barnaghi, porque te voy a preguntar. ¿Paran por alguien estos señores para implementar su modelo? Los para los para Corker, los para unas elecciones municipales ahora con algunos partidos de la oposición, los para la ONU, los para la OEA, los para la Corte Penal Internacional. ¿Paran por alguien? ¿Frenan por alguien? Te va a sorprender de la respuesta, pero antes de dártela, y no la voy a evadir, te quiero comentar que desafortunadamente desde 1945 la Organización de las Naciones Unidas, pero mucho más en los últimos años, se ha convertido en un grandísimo foro de Sao Paulo. Es una organización básicamente una ideología de izquierda, actúa, funciona y se maneja a través de criterios de izquierda.
la mayor parte de los principales secretarios generales de las Naciones Unidas de los últimos muchos años son personas que de manera directa o indirecta han militado o en sistemas o en partidos o en pensamientos de izquierda. Por lo tanto, la Organización de las Naciones Unidas nunca va a parar nada que tenga que ver con países donde esté instalada la izquierda. Nunca lo hizo, nunca lo va a hacer, siempre lo va a justificar, por lo menos hasta que cambie la ONU. Mira, antes de despedirnos, hay una pregunta. Y antes de responder, sí. te doy la respuesta. Ya va, segundito. Ok. Porque necesito que respondas también esto, que sumes una con la otra. Pero la perdí en el chat acá de YouTube, pero sí sé que alguien te preguntaba, Daniel, que le establecieras la diferencia entre democracia y república. Bueno, ahí tienes, ya y despides tú ya todo. También leo los créditos, todo. La tarea completa. Mira, Thaís, los sistemas de izquierda solamente se quiebran por manifestaciones generales de sus sociedades. Tengo que traer a colación todo lo que fue desde el punto de vista histórico, lo que ocurrió en Polonia, lo que ocurrió en Hungría en particular, lo que ocurrió en la antigua Checoslovaquia. En el caso de Hungría, en el año 56, luego Checoslovaquia una década y media más adelante, y por supuesto lo que pasó en Polonia en los años 80. Lo que quiebra los sistemas de izquierda es el profundo pánico que le tienen los gobernantes a las sociedades unificadas alrededor de un reclamo. Pero léase bien, no lo paran unos líderes o unas personas que en términos individuales o en términos de pequeñas representaciones hagan algunos reclamos. No. Lo que para a este tipo de sistemas es cuando la población unida y unificada alrededor de una exigencia taxativa e innegociable y irrenunciable hacen que los sistemas claudiquen. ¿Por qué claudican? Por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a las grandes masas. Las grandes masas no las puede controlar ningún ejército, no las puede controlar ningún gobierno. Solamente las controla la liberación, la libertad. Eso es lo que hace que estos cambios ocurran. Ciertamente en el caso de la caída del así llamado el muro de Berlín, literalmente el muro de Berlín, tuvo mucho que ver, claro, los dos polacos, Lech Walesa y el Papa Su Santidad Juan Pablo II. Pero no únicamente. Y unos muchachitos que con un martillito empezaron a darle martillazos y la gente le decía, con eso no van para ninguna parte. Bueno, te queda una pregunta. Me queda una pregunta. Fíjense, democratos significa el poder en manos del pueblo. Pero en realidad hoy en día, por lo menos en términos académicos, nosotros preferimos usar el término poliarquía. El término poliarquía, que es un término que acuñó un gran académico llamado Robert Dahl, tiene una mejor descripción de lo que en tiempos modernos significa la democracia. Y yo voy a citar el concepto, ¿no? Lo que pasa es que lo estoy buscando, se me perdió aquí en la pantalla, pero en un momentico lo voy a leer. Pero básicamente la poliarquía es cuando el poder está en manos de instituciones que sirven a la nación, donde hay un conjunto de premisas que describen cuando un sistema es una poliarquía, es decir, una democracia evolucionada. La res pública, bien, que significa en latín res pública, lo que es interés público. Responsabilidad de la cosa pública. Y la democracia es un sistema de gobierno. La democracia es un sistema de gobierno, mientras que la república es una estructura. ¿Okay? Es una forma de estructurar el poder. Son cosas que sí van de la mano, pero no siempre van de la mano. No toda república es democrática, pero normalmente, para que haya una democracia sólida, tiene que haber una república. De tal manera que, bueno, que no quiero convertir esto en una clase, aunque podríamos hacer esto un programa. Lo que aquí más me importa destacar es que la noción evolucionada de la democracia está indisolublemente vinculada con la libertad, porque hay democracias que no son libres en sí mismas, ni son libertarias en sí mismas. La esencia de la humanidad
no es la democracia como tal. Es la democracia como forma de organización. ¿De qué? De la libertad. Así que por lo que tiene que luchar una nación, lo que tiene que luchar cada individuo y donde todos esos individuos se unan en un cuerpo gigantesco, en una unidad gigantesca, es en la búsqueda reflexiva, sistemática, pero irrenunciable de la libertad. Gracias, Daniel. Gracias a la Dirección General de la Estación a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con Willy Charcaya. En la producción de este programa, Juliet Córdoba. En los controles, César González. Hoy estuvimos conversando con ustedes. La joven doctora Thaís Peñalver. Gracias por lo de joven. Acabo de cumplir años y estoy así, me siento cada vez más joven. Y el doctor profesor de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Barnaghi. Hasta mañana. Buen provecho para todos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.